12 y 12 minutos en toda la República Argentina. Hoy es día de cortinas, ¿no? Hoy estamos dejando sonar las cortinas. Lo hicimos al principio, lo volvemos a hacer ahora. Bueno, hay días que son característicos para ciertas cosas. Bueno, tengo el placer, nosotros, ustedes saben, nuestros oyentes saben muy bien, que por lo general nosotros vamos a ver muchos recitales, nos movemos mucho también con el teatro, porque nos gusta, básicamente. No es que tengamos algún compromiso. Ojalá tuviéramos compromisos económicos. Pero más allá de eso, lo lindo justamente es poder recorrerlo de esta manera para poder aprender, para poder ver, para abrir las cabezas. Eso es muy lindo. Y entre ellos, Silvana siempre trae novedades y noticias muy buenas. Está hoy en día la obra La Papa. Y estamos aquí en el estudio con Natalia, a ver si lo doy bien, Slovediansky. Excelente. Bien, Nati, bienvenida a Cluseta, gracias por estar acá. Aplausos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, a ver, no siempre hacemos, o sea, siempre hacemos, hablamos con actrices, con actores, de todo tipo, pero no es común tampoco que todos sean o dramaturgos, actores. Vos sí lo sos una chica muy joven. Más o menos. Bueno, para mí. ¿Cómo desenvolves todo esto? ¿Cómo viene todo esto? Bueno, viene un poco por necesidad, creo yo. Yo llego al arte primero desde la danza. Desde la danza voy a la comedia musical, de la comedia musical me quedo con el teatro. Y con el teatro voy a la dramaturgia y mi vida personal me llevó a la necesidad de explorar y meterme en mi propia historia y escribir. Sí. Y me puse a escribir un poco catárticamente, desde siempre, desde que nazco, más o menos. Y bueno, y creo que desde ahí fue, bueno, necesito hacer algo con mi historia y me puse a escribirla y me fui a un seminario 2 semanas para escribir esta obra, que fue el primer esqueleto, el primer borrador, pero fue un muy buen como puntapié, ¿viste? Me empezó a pasar algo de que, ¿cómo hago para canalizar todo esto que quiero, que me está como moviendo por dentro y dejar toda la vida por fuera y concentrarme solamente en estas 2 semanas? Fue como un buen inicio. ¿Sabes que a mí me dicen dramaturgia y a mí me da como que es mucho, realmente? Me da como que es... Sí, es un montón. No es para cualquiera, ¿no? Sí, y para mí estuvo muy bueno estar bien acompañada, ¿no? Digamos, este seminario lo daba Aristides Vargas en Ecuador, que es un dramaturgo genial, argentino, que se fue exiliado en la dictadura a vivir allá, que tiene muchísimo recorrido. Entonces, a mí eso me dio como mucha seguridad, mucha contención, digamos, su mirada y sus propuestas de ejercicios para ir escribiéndola, y volví acá y la seguí trabajando con otra persona que venía del mundo de la literatura, entonces fue re interesante cruzar el mundo teatral con la literatura, que le dio como otro vuelo, y obviamente yo aprendí algo de compartir el material, y que al compartir el material aparece un feedback y tomarlo, y que eso lo hace crecer, ¿no? Está bueno que no es que es mío el material, lo tengo que esconder. No, al revés, bien, en la medida que circula... es de todos. A ver, una vez a mí me dijeron, antes de ser padre, me dijeron, los hijos son del mundo. Yo me quedé como pensando, ¿no? No, va a ser mi hijo o va a ser mi hija, pero no, es un poco así. Totalmente. Lo mismo pasa con el arte, ¿eh? Totalmente, como no poseer las cosas, sino entendernos. Tener un recelo porque uno trabajó para escribir, para generar, o mismo para actuarlo, como lo haces vos, mismo para corregirlo. Uno tiene participaciones en todo, pero justamente lo que te da el veredicto, el agradecimiento, el viva, es... lo que das, es lo que dejás que salga. Sí, totalmente, totalmente. Y también entender que no es algo que hacemos solos o solas, ¿no? Claro, es con otros, y yo sé que esto es tan rico como es este proyecto, porque somos un montón de manos y cabezas y cuerpos poniéndole para que esto sea lo que es. Claro. Y vos estás ahí tratando de que eso llegue y... ¿Para qué preocuparse? ¿Por qué? ¿No? ¿Quién? Si es de todos. Claro. Nati, vos estás actuando acá. Contame cómo es la obra. Contame vos cómo sale esto,
no quiero yo quemar, yo leí ya. A mí me dieron el machete, todo. Pero yo prefiero no quemarla, me hago el tonto y prefiero que vos lo digas. Muy bien. Me acerco por la cámara y así estamos los dos. Ah, enfocados. muy bien, hermoso. La Papa es una obra que está inspirada en mi vida. Lo que yo reflejo ahí es el vínculo de dos hermanas. ¿Y qué pasa cuando una de estas dos toma una decisión que va a cambiar un poco el rumbo de este vínculo? La decisión la voy a contar, aunque es un poco spoiler, pero igual no importa porque... Vos fíjate que te tiré la pelota vos, ¿no? Yo por la duda. Es un poco spoiler, pero la realidad es que no pasa por ahí porque la verdad tiene un montón de cosas más además de eso. Pero sí, mi hermana se hizo ortodoxa y bueno, un poco es lo que me pasó a mí a partir de esta vivencia, qué me pasó a mí con la religión, con mi hermana, con la ortodoxia, con los mandatos. Y bueno, transité toda esa crisis y eso está un poco reflejado en la obra. Si bien es una ficción, digamos, está inspirado en mi vida. Hay cosas ficcionadas, no es todo 100%, tal cual. 100%, sería imposible ser completamente literal. Y además es una elección, digamos, porque lo que funciona teatralmente no es lo mismo que lo que pasa en la vida, digamos. Obviamente que el conflicto base está sacado de mi vida. El fundamento está ahí explícito. Claro. Pero es solamente lo que hacen hacer la historia que se va a contar después. Exactamente. De hecho, en mi familia somos 3 hermanas y en la obra hay 2 hermanas, ¿no? Pero lo que está por debajo es lo mismo. Y incluso es universal, ¿no? Porque yo elijo hablar de religión judía y de ortodoxia porque es lo que conozco súper desde adentro y me puedo mover muy cómoda en ese lenguaje. Ahora, lo que estoy hablando es de las diferencias. Estoy hablando de las diferencias entre hermanos o hermanas. Estoy hablando de cómo son los puntos de encuentro, de qué pasa cuando hay un cambio, de cómo nos resistimos a cuando aparece un cambio, ¿no? Cómo nos queremos agarrar a lo que ya estaba establecido. Hay críticas en la obra espero yo con lo que pregunto no spoilear, ¿no? Porque Sí. vos si lo querés spoilear es tu obra, pero Claro. yo espero no spoilear con lo que pregunto. Muy bien. Pero decimos, ¿hay críticas a la ortodoxia en sí o hay críticas a las formas en las que ustedes se comunicaban con respecto a estos temas? ¿Soy claro con la pregunta? Sí, yo creo que un poco de las dos cosas, y también hay una mirada subjetiva del personaje, de los dos personajes, ¿se entiende? Entonces, hay un personaje que subjetivamente dice, esto es una cagada, y otro personaje que dice, no, esto es lo mejor. Claro. Entonces, creo que se mezcla un poco, Está todo un poquito ahí. Claro. ¿Y vos qué conclusiones sacás una vez que escribís? Sí. Escribís, haces, bueno, obviamente que es un poco autobiográfico, bla, 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 pero cuando lo viste por primera vez realizado, que empiezan a corregir en los ensayos, uno empieza a corregir todo, ¿no? Empieza a corregirla como tiene que ser una obra. Sí. Empezás a pulir un poquito la obra. ¿Te sentaste y dijiste, wow, esto es realmente lo que me estaba pasando? ¿O ya sabías lo que te estaba pasando? La verdad es que pocas veces la pude ver, porque siempre la actué y estoy adentro. Claro. No lo pensé. Pero ¿sabes qué? Justo ayer la vi. Mira. Justo ayer la vi porque hay 2 funciones que yo no iba a poder hacer y va a estar un reemplazo. Mira. Y la vi y dije, claro, entendí cosas. Dije, es eso, ¿no? Y qué lindo. Hermana, escúchame. Vamos a tomar un café. No, y claramente yo sí creo que reflejo con mucha sinceridad lo que fue para mí estar en ahí adentro. Tengo una amiga que es muy amiga mía desde los 2 años, seguimos siendo amigas, y fuimos al mismo colegio primario, al mismo secundario, tenemos un entorno familiar bastante parecido, y ella me dice, yo no vivía así ni en pedo la religión como la viviste vos. La vivió mucho más expansivamente y hermoso, y yo la viví como una cárcel, ¿entendés? Claro, Entonces creo que eso es completamente subjetivo. Obviamente que somos personas distintas y que nacimos en familias distintas, pero similares. Y sin embargo la vivencia fue muy diferente. Y de hecho con mi hermana la vivencia es muy diferente en relación al mismo tema. ¿Nunca quisiste dejar de formar parte de esa cárcel? Es decir, sí, evidentemente estabas en contra o peleabas de eso, pero hoy en día estás grande, sí. Podés decidir, podés hoy hacerlo. Elijo qué cosas me quedo, qué cosas no, cómo las adapto a mi vida, ¿no? Fueron muchos años hasta entender
cuál era mi lugar dentro de la religión, o qué lugar ocupaba la religión en mí, digamos, ¿no? Decir, Claro, claro, hace unos años me había pintado, bueno, quiero ser vegetariana, no me duró un par de meses, ¿no? Pero es difícil. sí. No es para nada fácil. No, para no nada. tomen esa decisión a la apresurada. Vayan probando, no es fácil. Está bien probarlo y ver qué pasa, ¿no? Sí, pero no es fácil. Claro, entonces, pero justo era las Pascuas judías, que es una festividad donde una semana no se puede comer harinas. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una cena en mi casa de Pesaj, donde voy a invitar a mi familia, voy a invitar un judío, un no judío, mi mamá, mi papá, o no sé qué. Hice una mezcla así de gente, diferentes edades, personas que no se conocían. Y voy a hacer comida vegetariana y además sin harinas. Y estuvo buenísimo. Ah, ¿no? bueno, pensé que me ibas a decir, pensé que me ibas a decir, no, se armó un despelote. Ah, no, está bien, está bien. Y estuvo buenísimo porque fue una adaptación de lo que yo era en ese momento. ¿Entendés? No necesitaba estar casada y tener una casa y la vajilla no sé qué, como... Sí, como vos lo habías mamado de chiquita. No, es como me sale a mí, como tengo ganas. Y hoy lo haría de otra forma, porque ya no estoy probando ser vegetariana y porque, no sé. Pero fue una súper experiencia. Es difícil también en la vida misma empezar a entender que uno tiene que probar ciertos caminos. Es decir, como dije, sin querer recién lo decíamos, vos decías, yo probé ser vegetariana o probé este Pesaj a mi manera y ya lo había vivido de otra. ¿Cómo crees que puede, cómo es vivir o tratar de vivir de una manera probando las cosas? Wow, un desafío gigante, porque creo que tiene también que ver con lo que hablábamos antes, no querer agarrar lo que ya conocemos, no querer agarrar lo que ya mamamos. Claro. Hay ciertos lugares seguros, es desafiar. Es cruzar la calle, ¿no? Es sacar el pie de la calle, claro, de la vereda, sacar el pie de la vereda. Claro, y bueno, y pregunta, ¿y qué pasa? A ver, ¿cómo me siento? ¿Cómo no me siento? Y hay algo que está como más activo, más vital, más vigente, donde estoy preguntándome en el presente si estoy bien, si estoy cómoda, si quiero estar acá, si quiero estar en otro lado. Entonces, si bien es más arriesgado y genera más vértigo y más miedo y demás, a mí me resulta un poco más interesante. Después cada uno hace lo que puede, digamos, y yo me reconozco también en momentos donde me quedo en lugares cómodos y seguros, pero sí entiendo que la vida también me propuso un poco eso, como desafiar lugares muy conocidos. Bueno, a mí, yo soy un poco astróloga y bueno, y para los que saben del otro lado, soy ascendente en Aries y eso significa que la vida me viene a decir, bueno, vamos a asumir riesgos, dale. Y bueno, y yo dije, está bien, si es lo que me tocó, ¿qué voy a hacer? Sí, soy de Aries, soy ascendente en Aries, ¿qué voy a hacer? La obra transcurre, ¿cuánto dura la obra? 70 minutos. No es nada, está bien. 1:10 y es hermoso para la gente. Dice, ay, me quedé con ganas de ver más. Claro, quiero ver la continuación de tal personaje. Claro. Me dicen, no, hagan una segunda si vemos hacemos zoom en el personaje de la empleada doméstica. ¿Qué correcciones hiciste ayer cuando viste la obra vos? No cambié nada. No. Por ahora no cambié nada. Todavía estoy en una instancia donde recién ayer fue el primer ensayo y... bueno, no sé, quiero tomarme un tiempo para verla. Sí, nosotros hicimos un proceso tan largo, porque yo la empecé a escribir en el 2000. Sí. En el 2017 creo que la empecé a escribir. Sí, 2017, hace 5 años. Y pasé muchos veranos. Entonces, en todos esos veranos yo me tomé el tiempo de reescribir. Entonces ya tiene muchas modificaciones. Obsesiva. Sí, y me lo pidió la obra. La obra pedía cambios. ¿Y cómo fue? Y fue espectacular, la hizo crecer un montón. A veces digo, los actores entraron al primer texto con confianza ciega, porque no es la misma obra que yo les di hace 3 años. ¿Entendés? Es otra completamente. Bueno, está mucho mejor. Eso, ¿no? Claro. Qué bueno tener eso de poder reverse uno mismo, es decir, ¿haces terapia, Nati? Sí, muchísimo. Ah, bueno, por ahí viene también. No te creas que es tanto Aries, es la terapia. Sí, también. Pero es muy lindo tener esa posibilidad. Por eso decía, te preguntaba lo anterior, porque es lindo y para quien no lo haya vivido en su persona, digamos, no solamente en una obra, no solamente en un trabajo. Es muy lindo poder rever muchas cosas de uno o que tienen que ver con uno, porque uno también los puede rever. Claro. Hace bien en la vida. ¿Qué dijo la hermana cuando vio la obra? ¿Ella estaba al tanto de la crisis que estaba teniendo Natalia? Sí. Buena pregunta, gracias. No me pusieron el nombre de quién sí, estaba al tanto de todo mi proceso. Sabía que la estaba escribiendo. De hecho, yo le dije, che, ¿la querés leer antes de venir? No, yo voy directo, la veo ahí.
seguro, le pregunté varias veces, porque mirá que... Mirá lo que yo no era así. Claro. Y bueno, y vino y no pudo venir en la primera función porque se le... Mandó un espía por la Claro. duda. Mandó un espía, que no me venga. Me iba poniendo excusas. ¿Y? No, porque era Shabbat y no llegaba por el horario, bueno, no importa. Cuestión que la ortodoxa era ella. Claro. Y entonces después iba a venir, esa función que iba a venir, tuvimos que suspender porque se falleció la mamá de una de las actrices. Bueno, nada, suspendí. Era como, uy, bueno, no es el momento de que vengas. Y vino como a los 2 meses. Y para mí fue como 2 meses hasta que me pude terminar de relajar y decir, bueno, a ver... Lo habías tenido, tenía su peso, Y porque sí. Si bien ya la había visto mi otra hermana, mis papás y demás, bueno, y la veo y... ¿De los demás no habías actriz, tenido críticas? No, todo es espectacular. Bien. Todo es espectacular. Me ayudó muchísimo eso a decir, bueno, dale, va, Claro, seguimos. ¿eh? Sí, a totalmente. Ver, para que perdóname. No respondí la pregunta, pero... Dale, terminá respondo la voz. Y la vio y me dice, me encantó. ¿Cómo se te ocurre todo esto? No entiendo. Y los actores me vienen y dicen, ¿cómo se te ocurre todo esto? No, bueno, ella se siente desprendida de la historia, ¿no? Como que hay algo que ya está, digo, ya lo trascendimos de alguna forma eso. Claro. Se refería también a los recursos que usamos, como que hay una dinámica muy creativa y original y sorprendente de alguna forma en la manera de contar la historia. Claro. Y bueno, estaba recontenta, la verdad. Claro, porque... insisto, a mí me parece que no es fácil, inclusive nos pasa en el mundo de la radio también, es decir, hay algunas cosas, uno trata de ser uno, como vos en tu profesión, pero ese uno a veces no lo mostrás del todo, es decir, vos lo mostrás, yo no muestro si tengo pelos en el pecho o no los tengo, yo lo que hago, lo que trato de demostrar a la gente es que quizás sea molesto o que quizás sea algo muy lindo tener pelos en el pecho. Claro. Pero no estoy en cuero mostrando si tengo... No. Es un poco eso. Y el teatro es muy difícil porque no es solamente el buen guión para poder contarlo, la buena dramaturgia para poder acomodarlo. También es necesario los actores que encajen en esto, totalmente, que puedan expresarlo. Son muchos factores los de la actuación. Totalmente. Y la escenografía y las luces, hablar, como claro, todo. El sonido, y además cómo todo está relacionado, ¿no? Hablábamos antes de entrar con la productora y yo le contaba que hay cosas que se terminaron de resolver, íbamos a estrenar en otro teatro, ¿no? Y al final nos mudamos a que es distinto, que es más grande, bueno, y eso posibilitó cosas con la escenografía que antes no teníamos esa oportunidad de hacer. Claro. Y de repente, al cambiar la escenografía, cambió la apuesta y le dio otro sentido a algunas cosas, ¿no? Claro, nosotros tenemos un piso circular que se usa metafóricamente y se usa en momentos de la escena. Y en el otro teatro era un piso que era una L, que salía del techo y recorría toda la pared y después el piso. De distinta manera, y de repente todo está en diálogo. Claro. La escenografía no es porque sí, ni las luces son porque sí, ni la música es porque sí, todo está en diálogo y todo eso hace que se cuente la historia en su totalidad. Aparte de Papa, ¿estás haciendo otra? ¿Estás dirigiendo? ¿Estás actuando? ¿Estás escribiendo? Yo dirijo una compañía de teatro que se llama La Caja Negra Argentina, es una compañía de teatro de impacto social. Hacemos en general funciones a medida de personas que nos contraten o instituciones, vamos a colegios, vamos a empresas, vamos a organizaciones, ONG. Ahora estamos preparando unas funciones para colegios con la temática de género, porque el espectáculo va cambiando la temática y bueno, somos un equipo. Hablar de género, ¿eh? Es difícil, sí, es difícil. difícil. Nosotros tratamos de no bajar línea porque es un espectáculo también que es con interacción del público. Entonces, hay que entender el tema del cambio, no es un... Sí. No hay, si se obliga al cambio, estamos hablando de lo mismo que nos obligaban antes y de cómo nos criaban. Es lo mismo que la ortodoxia que vos criticabas, es decir, en otro contexto, pero es lo mismo. Claro, y vos hay algunas mujeres que vas a decir, che, pará, te está tratando mal, o te está... No, y defienden al hombre, ¿no? Y de repente no puedes juzgar eso, cada uno está en el proceso tal cual, está. Es entender. Claro. Hay que entenderlo. A veces, yo siempre digo lo mismo, nosotros los seres humanos necesitamos tiempo para entender las etapas, para asimilar que no somos más adolescentes y empezamos a ser adultos, para que de los adultos pasamos a ser grandes, que después pasamos a ser viejos, y así no es fácil aceptar
los cambios de etapa. Y a mí me da la sensación de que cuando vos no aceptás un cambio en la etapa en una etapa de tu vida, es cuando empezás a acumular la mochila. Y Claro. empezás a acumularla. Lo que no quiere decir es que el día de mañana no tengas oportunidad de sacarte esas mochilas. Claro. Pero ya no va a ser una, no va a ser la contemporánea, va a ser las que venías trayendo. Cargando. Totalmente. Y me gusta esa metáfora, ¿no? Cargar la mochila y uno dice, los cuerpos se ven, todas las cargas que tienen, ¿no? Cómo nos encorvamos, Claro que sí. o la forma en la cual nos paramos, nos presentamos, ojos, cómo miramos, la mirada, completamente. todo. Para mí el teatro eso fue una Una liberación. deconstrucción de todo eso, porque te invita a mirarte, a tocarte, a estar Claro, presente, claro yo estoy actuando y todo el tiempo proponemos todo lo que pasa es ley. Entonces yo estoy actuando con vos y hay un ruido, aunque la escena no tiene escrito, acá hay un ruido. Bueno, en este presente que estamos haciendo esta escena hay un ruido, entonces nos hacemos cargo de que hubo un ruido y le damos lugar. Qué Y mayor eso- libertad, ¿no? Que, digamos, de esa Sí. manera, ¿eh? Sí, mayor presencia también. Sí, claro. Este, Es difícil, me lo pongo a pensar, es difícil porque ¿cómo haces para seguir con todo eso? Pero está muy bueno. ¿Para seguir en qué sentido? Para seguir ese momento, para seguir Ah. ese tramo, eso que Claro. estás, cuando te aparece un ruido. No sabemos. La libertad misma es No sabemos la cómo se libertad sigue. pura. No Sí, sabemos sí, cómo sí. se sigue. Lo tenemos que descubrir ahí. Claro. ¿No? Bueno, veamos cómo se sigue. No está escrito en ningún lado. No hay un manual de cómo se sigue. Qué difícil. Mira vos, como todos estamos acostumbrados a una crianza, una guía, a algo, y sin embargo, con lo que decís, no la tenemos ahí. Claro. Es cómo hacés, cómo seguís, a libre albedrío, pero sabiendo cuáles son las partes conscientes, sabiendo dónde estás parado, cuáles son los límites, si es que los hay. Sí, totalmente. Las citas son los sábados a las 20:30, ahí en Lerma 568, en Cava, ¿está? El teatro se llama... Patio de actores. Patio Actor, perdón. Nati, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. ¿Cuánto está la entrada? ¿El valor de la entrada? Está 1.300 el piso y a Ajá. partir de ahí hay un escalonado que cada uno paga lo que quiere y lo que puede. La idea es que todo el mundo pueda verla. ¿Capacidad? 51 personas. Bien llenando, ¿no? Sí, Venimos por lo que me llenando dijo Silvana, sí. hace 5 meses, estamos llenando desde que Bien. estrenamos hasta el sábado pasado. Bien, Así bien, que bueno, bien. muy contentos, muy agradecidos, trabajando muchísimo. Así que bueno, eso. No sé cómo hice para aguantarme toda esta nota, porque tiene unos ojos que te nublan, y la verdad que así todo la miré a los ojos todo el tiempo. Así que ahora también te voy a admitir que estoy por terminar, que quedé un poquito intimidado, aunque no lo parecía. Nati, muchísimas gracias por el tiempo Muchísimas que has invertido gracias. acá, ¿Les ¿eh? paso las redes? ¿Te Sí, parece? por todo. Dale, todo, buenísimo. todo. @lapapa.teatro. Las entradas se pueden comprar por Alternativa Teatral. Bien. Y mis redes son @nati.teatro. No, punto teatro no, perdón. Me desconcentré. Vos quisiste hacer las redes, vos spoileaste o no spoileás, Arroba- es tu tema. Si querés no te digo más de los ojos. Arroba nati.slove. Nati con i latina y slove, SLO, B corta E. Nati, muchísimas gracias por el tiempo que nos Muchas gracias.